¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Álvaro de Regil del Movimiento Ciudadano Rescatando a México. Estoy con mi colega José Luis Gutiérrez Lozano en una nueva tertulia de Rescatando a México. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar el tema del miedo ciudadano, que es un tema que es muy evidente y que tiene un gran efecto en todo lo que está pasando en el país. En un país que, para establecer el contexto, pues nosotros consideramos en el Movimiento Ciudadano de México que es un país secuestrado en todas las esferas de la cosa pública. Para explicar qué es la cosa pública, pues podemos decir que en toda la política pública, en las políticas económicas, social, educativa, de salud, de seguridad del ciudadano, salarios, energía, ambiental, política exterior, en fin, en todas las políticas públicas, en toda la materia pública y todo en detrimento de la mayoría y en beneficio de una pequeña élite que es la escoria ladrona, es como la llamamos, que de manera muy sencilla, pues se refiere a la oligarquía político-empresarial. Todo esto ha generado un enorme descontento ciudadano en lo económico, en lo social, en la seguridad, en la integridad personal de cada ciudadano y de su familia, en los derechos humanos, en las garantías más básicas de cualquier ciudadano que se precie, o más bien que supuestamente vive en un país que se precie de ser democrático. Y esto consideramos que se ve reflejado claramente en las redes sociales. En las redes sociales hay una luz de denuncias, de llamados a exigirle a los gobiernos en todos los niveles y en todas las ramas, también de llamados a organizarnos, pero al final de cuentas no pasa nada. La mayoría no se atreve ni siquiera a usar su propio nombre, lo podemos ver en las redes sociales. Así una rápida medición podemos ver que fácilmente por lo menos 2/3 partes de los usuarios de las redes sociales no se atreven a utilizar su nombre. Eso es un rasgo muy claro del miedo ciudadano que siente la ciudadanía y que es en nuestra consideración muy justificado por una serie de situaciones. Hay de tal suerte que hay una parálisis porque toda la protesta, José Luis, se queda en eso, en una especie de catarsis, de desahogo, pero no pasa de eso. Eso es lo que yo veo. ¿Tú tienes el mismo diagnóstico o cómo lo ves? Sí, mira, coincido en general con lo que tú dices, Álvaro. La cuestión es que también el miedo no anda en burro, hablando ya abiertamente en términos mexicanos. Sí. El miedo no anda en burro porque esta es una cultura que nos han imbuido desde el principio, desde la conquista prácticamente. El que nosotros tengamos la costumbre de cuando alguien nos habla decir mande usted, el que para todo pidamos por favorcito, para que en un momento dado nos cuidemos de la autoridad. Pues esto ha sido una cultura que nos han imbuido durante siglos. Yo coincido contigo en el sentido de que ya no es justificable en el siglo XXI, y esto lo estamos viendo en las nuevas generaciones, pero todavía permanece esa cultura de tenerle temor, de tener un respeto inusitado, un respeto desequilibrado a la autoridad. La autoridad en su momento, y más recientemente nos tocó nuestra generación, Álvaro, que todavía en la dictadura del siglo pasado, que duró desde el año 1928, pues nos quedamos con que la autoridad, el señor presidente era toda la autoridad, el señor presidente mandaba y regía las voluntades y los destinos de todos. El poder presidencial tan exacerbado que le decía, salía el presidente a preguntar, señor, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente, y se convertía en verdad. Sí. Entonces todo esto es toda una cultura que traemos, y hay que reconocerlo, personas de nuestra generación, los que llamamos baby boomers, y ahora hablando ya en esos términos, los millennials, que son los chavos
de los años 80, 90, que ya están tomando riendas en muchas actividades económicas, sociales, políticas inclusive, pues ya tienen otro chip, pero han arrastrado esa cultura. Y prácticamente, pues, yo veo que también pues, ha sido una labor consistente de fastidiar al ciudadano que proviene desde tiempo atrás. El objetivo final es prácticamente subyugar a los ciudadanos, despolitizarlos. Esto fue típico de los regímenes del PRI, y que esperábamos que a partir del año 2000, que entrando el PAN, cuánta gente salió a la calle a decir qué padre, ya cambiamos y demás, y no cambió nada, al contrario, nos llegó a dominar otro tipo de pensamiento, un pensamiento cerrado, conservador, más que nada hasta hipócrita, de haber defendido una posición democrática, y se convierten también en autoritarios, de manera que la gente se harta en el año 2012 y permite que regrese lo más autoritario y regresivo del gobierno en el año 2012, con lo cual pues prácticamente se está despolitizando la vida social, o cuando menos eso es lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo que si bien dentro de la política de dientes para afuera del gobierno actual, de decir vamos a hacer participación ciudadana, vamos a ver la cuestión del fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a escuchar. Mira, estoy ahora en la Ciudad de México, vengo de dar una vuelta por Bucareli. Ese es un búnker. O sea, dime en qué democracia tienes ahí la policía en la calle poniendo unas barricadas alrededor de Gobernación. Dices tú, bueno, pues esto no es normal. Y esto se está diciendo que estamos viviendo en una democracia. Entonces la gente resulta intimidada por esto. O sea, yo no los culpo. Mira, ya pusieron sobre la calle de Abraham González, vamos, vengo de ahí, y ya prácticamente están fijas unas barreras enormes, como de 3 metros de altura, de acero, sobre rieles, lleno de policías, y en cualquier momento simplemente cierran, aparecen las tanquetas. Y pues claro, hombre, hay que entender, no es justificable, pero vamos, intimida. Y eso es lo que se ha dedicado este gobierno en un periodo donde supuestamente somos más democráticos, ¿no crees? Sí, bueno, a lo mejor no me expliqué bien. Al final quise decir que de cierto modo es justificable ese miedo, ¿no? Hay varias razones, hay varios factores que motivan o que alimentan ese miedo, ¿no? Y entre lo que tú mencionas, pues me parece que es muy acertado, ¿no? Hay toda una cultura presidencialista en la que crecimos, en la que nunca existió la división de poderes. O sea, el poder ejecutivo le ordenaba al poder legislativo y al poder judicial, y se hacía. Y le sigue ordenando. Y le sigue ordenando, sí. Ah. Y bueno, una cosa en la que sí disiento es cuando dices que en 2012 la gente se hartó de lo que había pasado con el PAN y se regresaron con el PRI. Para mí, ahí sí mi lectura es muy diferente, porque en realidad nunca hemos tenido elecciones reales. Todo ha sido manipulado, hay un bipartidismo, pero, o sea, hasta la fecha, en toda la historia del país hemos vivido lo que yo le llamo los torneos electorales de atole con el dedo, porque al final de cuentas, hagan lo que hagan, así haya muchísimos votos en contra, y además hay 2 contiendas electorales en que hay una evidencia clarísima de unos fraudes descarados, pues hacen lo que les quiere, lo que quieren, ¿no? Y modifican los números como quieren, ¿no? Pero regresando al tema, o sea, como tú dices, el miedo no anda en burro, y hay muchas razones por las cuales ese miedo existe. Yo pensando en cuáles serían los 3 factores principales, y tú me dices si voy bien, y no sé si a ti se te ocurran otros, pero el primero es cultural, y lo acabas de describir tú muy bien, ¿no? Esa cultura tradicional paternalista de papá gobierno, que además es presidencialista, y que todavía no nos, como tú dices, los millennials ya tienen otro chip, pero todavía no se han despojado, llevan arrastrando todavía un buen número de rasgos de esa cultura autoritaria paternalista, ¿no? El otro son los actores públicos, diría yo, que son
básicamente la clase política, que es muy autoritaria, que tiene una cultura muy autoritaria, violadora totalmente de los derechos humanos, y que cuando ha visto que ha habido intentos, ya sean netamente ciudadanos o de algunos políticos que han tratado de ir contra el orden establecido, pues han tomado han adoptado y impuesto una política muy autoritaria, violenta, violadora de muchos derechos. Podemos empezar con la política con la que inició Calderón, de la guerra al narcotráfico, que fue una falsa bandera para, en mi opinión, para someter a la ciudadanía por medio del terror, ¿no? Con el pretexto de que vamos contra el narcotráfico, sacó al ejército a realizar funciones policíacas, y ha habido una gran violación de derechos humanos. Cuando empieza el sexenio de Peña Nieto, en la toma de poder, ahí ya vimos toda la mecánica que ya la tenía perfectamente planeada, con la yo diría feliz, entusiasta cooperación del gobierno del Distrito Federal, en la cual hubo muchas personas golpeadas, murieron algunos, se metieron un montón de policías disfrazados de civiles, también estuvo típicamente ahí el grupo ese que se llamaba anarquistas y que ha vuelto a aparecer en algunas otras marchas. Que son infiltrados. Sí, ya infiltrados. A eso me refiero con los actores públicos que deliberado y premeditadamente hacen uso de la violencia para amedrentar a la ciudadanía, ¿no? Y además tenemos los casos dramáticos de violencia, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en los que está coludido todo el sistema de la escoria ladrona, y muchos otros casos, ¿no? Hubo también en Lázaro Cárdenas otros casos que vienen del sector privado de la escoria ladrona, como pasta de conchas, de conchos, en las que pues hubo una total impunidad, ¿no? En la que podemos, por ejemplo, comparar lo que sucedió con los mineros de Chile, en los que, aunque era un gobierno, el de Piñera, de derechas, pues sí se dedicaron a tratar de rescatarlos, ¿no? En el caso, corrígeme si estoy equivocado, de pasta de conchos, o de conchas, no sé, es conchos, no, o sea, impidieron que si hubiera cualquier tipo de rescate, los dejaron morir ahí, y no hubo ninguna investigación para adjudicar responsabilidades, ¿no? Claro. Y así hay una serie de masacres en las que ha reinado la impunidad. Y finalmente el otro factor que yo veo son los medios masivos de estupidización y de manipulación de la información, que tocamos un poco de eso en la tertulia pasada, que son no aliados, sino son uno de los miembros más importantes de esta escoria ladrona, que se encarga de manipular toda la información y de negar todo lo evidente, de tratar de imponer por medio de la repetición y del invento una opinión, ¿no? Pero siempre causando tensión en las noticias, causando escándalo, causando miedo deliberadamente. Son los tres grandes factores que yo ubico. No sé si tú tengas otros o ¿qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Aquí nada más matizar, efectivamente tiene razón. Déjame volver hacia lo que decíamos 2012. Sí, la población aceptó una decisión, más que no tanto que hubiera querido el cambio, porque finalmente tú tienes toda la razón. La votación en México ha sido simplemente un trámite totalmente manipulado desde el centro del poder, donde pues lo que se está haciendo es protegiendo los compromisos fundamentales de México, especialmente con el extranjero. El extranjero, y todo lo que, cuando me refiero al extranjero, me refiero a básicamente lo que sería la escoria ladrona global, que no es otra cosa más que el sistema bancario monetario. Hay quienes llaman el sionismo. Bueno, no quisiera yo entrar ya en más términos, pero finalmente es todos aquellos que controlan el dinero del mundo, tanto que México se convirtió en un vasallo de este sistema, y para ello nombran al presidente. Es importante que, siendo un país autoritario,
pues que que ejerce la autoridad de México esté siempre al servicio del gran capital. Lo dijo muy claramente en el año 1924 el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, cuando el presidente Woodrow Wilson en 1924, que decía: en México es un país extraordinariamente fácil de dominar, basta con controlar un solo hombre, el presidente. Y concluye: abriendo a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, dijo, con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Esta visión pues, nos encasilla totalmente. Lo estoy diciendo más que nada por lo que vamos a comentar sobre la estrategia de rescatemos y rescatando a México. Quiero nada más decir, sí, efectivamente, el miedo no anda en burro ha sido una política muy, muy bien cimentada para poder controlar y emascular, si lo podemos decir así, a la voluntad del mexicano en términos políticos. Y el mexicano de alguna manera se defiende a través de la ironía, del chiste, del ataque personal, hombre. Ahorita dejan en internet, en YouTube, es de llamar la atención cuántos mensajes hay hablando, denigrando la figura presidencial, la de la señora esposa del presidente, de otros miembros del gobierno, y por ahí se canaliza el coraje social, un coraje, como tú lo has dicho, muy bien fundamentado en todo lo que hemos vivido de la agresión, del terrorismo de Estado, terrorismo que en época de Calderón llegó a límites insospechados, que obviamente Calderón llegó a la presidencia gracias a que aceptó este esquema de ir a Harvard y desde ahí trabajar por aquello que el señor Lansing decía, y pues simplemente luego se decidió que el poder volviera a otro partido, pero esa decisión fue desde el centro. Efectivamente, no es una voluntad popular, pero sí que la gente aceptó, y ese es el hecho, ¿no? Y ahí es donde entra, creo yo, la importancia del movimiento de vamos a rescatar a México, rescatando a México, que parte del hecho de que la gente no se va a comprometer más que a echar el chiste o denigrar. Lo importante es que empecemos a estudiar. ¿Y cómo? No te arriesgues, simplemente conforma una célula ciudadana, observa lo que estamos platicando, coméntalo, forma células, forma grupos con las personas que más confianza tengas, y no es necesario ni siquiera que salgas a la calle para gritar y justicia, porque entonces ahí van a meter a los que se van a infiltrar y te van a hacer ver como el violento que pinta bardas y rompe vidrios. No nos interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? Lo más seguro. Cambia tu esquema de consumo. No les des un clavo más a los que hoy nos están denigrando de esta manera. Ya dijimos quiénes son. De hecho, estas tertulias nos ayudan a hablar de esto abiertamente y nos permiten empezar a platicar temas que seguramente mucha gente lo sabe, pero a lo mejor no lo ha compartido con sus amigos, familiares y compañeros y compañeras de trabajo, con quienes podrían intercambiar esta opinión y decir: mira, no te arriesgues, vamos a cambiar realmente donde el sistema tiene sus pies de barro. Esto es en el dinero. Mira, en realidad, o sea, realmente hay una gran justificación para este miedo. Realmente vivimos en un estado fascista. Ahora que hablabas, me recordaste, en 2004 yo fui a una serie duró 3 días de conferencias y seminarios en Torreón, en las que participó, entre otros, el obispo Vera, pero estaba organizada por la coalición, es una ONG de San Antonio, Texas, por la Coalición para la Defensa de las Maquiladoras, de los trabajadores y trabajadoras
el 95% de los trabajadores ahí son mujeres de las maquiladoras. Y me acuerdo que además vinieron un grupo, por lo menos era una docena, de madres de las muertas de Juárez. ¿Sí? Ahora, me acuerdo que en esa época había como 400 muertas, estoy hablando de 2004. Sí, ya esto no ha parado. Sí, ha seguido, y ya no nada más en Juárez, sino en montones de lugares. Hay montones de incidentes, de tal manera que realmente estamos viviendo en un estado fascista. De democracia no tiene nada, y obviamente pues la gente está aterrorizada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta paralización? Las consecuencias de esta paralización es que prácticamente no nos atrevemos a hacer nada, inclusive, por ejemplo, hablando de los paros de los que se ha estado hablando desde hace un par de años, mucha gente empezó por utilizar el término desobediencia civil. Entonces, para mí, desobediencia civil ya desde ahí culturalmente es una equivocación, porque quiere decir que le estás confiriendo un nivel de autoridad, de respeto a quienes nos tienen secuestrados, a quienes nos han estado masacrando. No tenemos por qué desobedecer a una autoridad, porque además esa autoridad supuesta en un gobierno democrático es una autoridad que nosotros les delegamos como servidores públicos, porque nosotros somos el pueblo soberano. Entonces tenemos un problema ahí cultural de falta de entendimiento, pero también deliberadamente generado y cultivado por la escuela ladrona para que no hagamos nada, para que no nos sintamos con derechos, y además para que estemos aterrorizados. Entonces, las consecuencias de esto es que no hacemos nada. Las marchas, que además ya mucha gente se desilusionó con las marchas, justificadamente porque no funcionaron. Las marchas por lo menos te dan cierto nivel de ¿cuál es el término? De que estás de inmunidad, porque no saben quién eres, ¿no? Está caminando ahí 100,000 gentes y pues no estás revelando tu identidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos vencer eso? Y tú has empezado a avanzar sobre la propuesta de Rescatando a México. Lo que antes de abordar un poco esto, ya para terminar, sobre la propuesta de Rescatando a México, es que si no hacemos nada, si no vencemos este miedo, estamos condenados y especialmente, bueno, nosotros somos, dijiste, los baby boomers, ¿no? Pero los millennials y sus hijos y todo, las futuras generaciones están condenadas a no tener un futuro digno. Están condenadas a seguir viviendo sobre esta situación que cada vez está empeorando más. Nosotros podemos medir año con año y cada vez está peor la situación en todos los rangos de la cosa pública, en derechos económicos los salarios cada vez están peores, el sistema público de seguridad social, de salud, de pensiones cada vez está peor, hay más fraudes, hay más robos, hay de todo, de vivienda, en fin, y de imposición y de saqueo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer ya en concreto para vencer el miedo y lograr organizarnos? Porque lo que necesitamos hacer es organizarnos, pero ya yendo a las cosas prácticas, por ejemplo, en lo que nos está sucediendo a nosotros en nuestra iniciativa, es que mucha gente nos sigue, pero si comparamos el número de gente que nos sigue con el número de gente que se atreve a dar su nombre, no llega ni al 10%. O sea, por un caso muy claro, hace 3 semanas hubo una persona que nos manda un mensaje: ya tenemos nuestra cédula ciudadana, ¿qué sigue?, nos pregunta, y le respondemos: regístrate con la ficha, para que estamos haciendo una lista de ciudadanos que se están organizando, y nos responde: no, esa información es confidencial. Claro. ¿A qué se debe? Al miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? Hay otra persona que lleva por lo menos 5 o 6 años casi todos los días apoyándonos, pero cuando le pedimos que se registre, de repente desaparece y ya no nos sube. O sea, es muy evidente que el dar ese paso a unirse, a integrarse, se aterrorizan, se mueren de miedo, no sienten la confianza, a pesar de que por el otro lado
hemos visto que nuestra propuesta de organizarnos en células ciudadanas, de presentarles una estrategia muy clara, muy segura de no salgas a la calle, la estrategia es quedarse en casa para proteger tu integridad. Cuando te pongas en paro ni siquiera vas a tener que salir de tu casa, así les anulas por completo a la escoria ladrona cualquier pretexto para golpearte, para reprimirte, para encarcelarte, y no se atreven. Entonces, claro, ¿cómo podemos vencerlo, José Luis? Pues yo creo que primer punto, no hagas algo que provoque una reacción evidente contra la autoridad. Esto es, no les des motivo de atacarte personalmente. ¿Por qué? Pues porque finalmente tú vas a seguir haciendo tu vida, tienes tu trabajo, tienes tus compromisos. Tú cumples los compromisos, finalmente lo que vas a decidir hacer es una decisión propia y totalmente personal dentro de tu círculo de confianza. Primero, no tienes por qué arriesgarte a darles motivo para una cosa. Nosotros estamos aquí diciendo, mientras este sistema estamos teniendo la vida normal, y lo único que decidimos es, a la hora de consumir, nos ponemos de acuerdo para no consumir ciertas cosas. Finalmente, también lo que estamos haciendo es que al hacer esto, estamos beneficiando indirectamente al productor local, porque finalmente lo que está pasando es que los grandes monopolios de origen nacional, puedo decir, y todos los internacionales han ido dominando la economía. Lo que estamos diciendo, toma la decisión privada de empezar a consumir lo nuestro, porque lo que producimos en nuestro país, y poco a poco vamos a ir hablando ya de ese cambio de consumo, y cuando decidamos no salir, lo vamos a hacer todos al mismo tiempo sin que te expongas. Entonces la primera regla es, no les des motivo, no hay motivo. Segunda, cuando se tome esta decisión, sí va a ser necesario que podamos organizarnos y tener la representatividad, por eso es importante el nombre, cuando ya se formen, como ustedes lo van a ver en el plan de ruta, se formen ya las asambleas. Pero vamos, en esta fase es importante que nos visiten, empiecen a actuar, empiecen a comentar y se den cuenta que no hay ese riesgo en la medida en que no les des el motivo para que de alguna manera tú temas por tu integridad. Es importante dar su nombre porque se necesita tener pantalones. Finalmente, esto no se hace con gente que se esconde detrás de las faldas de alguien. Hay que tener pantalones, pero hay que hacerlo racionalmente. No les des motivo. Yo creo que con eso empezamos a trabajar. Inscríbanse, empiecen a hacer sus células, empiecen a comentarlo, empiecen a saber quién domina el mundo sin derecho, porque finalmente nosotros somos los que estamos recuperando nuestra libertad. Eso tiene razón en eso de desobediencia civil. No pienses en que alguna vez los obedeciste. No tienes por qué obedecer. Por lo tanto, no tienes a quién desobedecer. Entonces, pues, simple y sencillamente, haz tu libertad coordinándonos para entender que quien ha controlado nuestra vida en estos años, desde hace mucho, y que sigue dominando el gobierno de México a través de la estructura gubernamental y atendiendo a los intereses del capitalismo internacional y del sistema monetario internacional, en un momento dado tienen los pies de barro, dependen de ti y no al revés. Totalmente de acuerdo, José Luis. Bueno, para terminar, quiero hacer dos cosas. Una, destacar que la gente reflexione y se dé cuenta que estamos a punto de cruzar un umbral sin posibilidad de arrepentimiento. Con esto quiero decir que estamos en una situación dramática en el país. Yo pienso que es probablemente la peor que hemos vivido desde la independencia, o por lo menos desde la revolución. La situación es una situación en la que no hay Estado de Derecho, en la que te puede pasar cualquier cosa y no tienes ninguna garantía de que tus derechos van a ser protegidos, y que hay decenas de miles de muertos todos los años, y de desaparecidos, asesinatos de periodistas, todo tipo de cosas. Estamos viviendo en un estado fascista.
De tal suerte que tenemos solo dos alternativas, o someternos, lo cual sería muy humillante, y esto garantizaría que las generaciones de ahora y las futuras van a tener no van a tener porvenir, van a tener una vida totalmente indigna y muy triste, ¿no? Muy miserable en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, si no reaccionamos ya, yo pienso que las cosas se están consolidando tanto por parte de estos secuestradores de la escoria ladrona, que tal vez si nos tardamos un poquito más ya no vamos a tener tiempo de reaccionar y cambiar las cosas, porque tenemos que ir a la raíz del problema, que es que estamos secuestrados y tenemos que remover del poder a los secuestradores. Entonces, para terminar, el otro punto es que en Rescatando a México nosotros hemos diseñado una iniciativa precisamente pensada de manera estratégica para reducir el miedo y sobre todo para garantizar, para evitar que la escoria ladrona tenga cualquier pretexto para reprimirnos, para golpearnos, para violentarnos. Entonces está pensada muy detenidamente, y en las próximas tertulias vamos a dedicarnos a estarla presentando etapa por etapa. Tenemos una estrategia con una hoja de ruta de 10 etapas y vamos a estar explicando y presentando cada una de las etapas detenidamente. Por ahora lo que me gustaría hacer es invitarlos a que visiten nuestra cuenta en Twitter, que es para empezar a seguirnos, que es rescatando-a-mx, y que especialmente visiten nuestro portal, que es rescatando-a-mexico.org, en donde ustedes pueden encontrar toda la propuesta. Ahí está la iniciativa que se llama Imaginando Nuestra Cuarta República. Están los principios para la Cuarta República, está un diagrama para que puedan ver gráficamente cómo estratégicamente puede funcionar esta estrategia. Y como tú dices, José Luis, está diseñada de tal manera que les golpeemos de una manera muy pacífica. La más pacífica, la más segura que hay es por el lado económico, por el lado del consumo, por el lado del boicot laboral, de consumo estudiantil. En fin, entonces los invitamos a que como primer paso se documenten, nos conozcan y reflexionen sobre lo que estamos proponiendo, que, como les digo, está diseñado para ofrecer la iniciativa de mayor seguridad. No pueden secuestrar nuestros pensamientos, no pueden secuestrarnos si nosotros no les damos motivo, y nosotros vamos a actuar desde lo más seguro y en lo más evidente: el consumo cotidiano, nuestras decisiones de ir a trabajar o no. Este es lo que se puede hacer, y tenemos poco tiempo, como tú lo has dicho, ya no podemos esperar más. Tenemos prácticamente todo el año 2016 y 2017 para que ese 2018 que está previsto que se repita la farsa electoral ya no nos jueguen el dedo en la boca. Entonces, yo creo que esto ha sido un tema que debemos tratarlo más, pero por hoy ya creo que nos hemos excedido de tiempo y ya han sido muy atinadas tus palabras, y agradezco mucho que nos ha acompañado en estos minutos y que les invito a que accedan a la página que ustedes ya conocen, rescatando-a-mexico.org, para que bajen todos los documentos que tenemos ahí. Gracias, Álvaro. Muy bien, José Luis, gracias a ti, al contrario, por tu participación y tus opiniones, y nos vemos dentro de una semana cuando comenzaremos a abordar en detalle la iniciativa de Rescatando a México. Muchas gracias, amigos, y nuevamente muchas gracias, José Luis. Nos vemos pronto. Nos estamos viendo.